Muy bien, vamos a empezar nuestra sesión de clases de hoy día. Primero, buenos días con todos y espero que estén muy bien. Bien, estamos repasando literatura peruana. La clase pasada nos quedamos hablando de romanticismo y recordamos a don Ricardo Palma. Él fue, ¿no? Digamos, el más importante escritor romántico de nuestra historia, porque ha trascendido, ¿no? Hasta el día de hoy. Don Ricardo Palma escribió sus relatos que él los llamaba tradiciones, que son, ¿no? Relatos muy interesantes porque es una mezcla de datos reales, ¿no? De datos históricos del Perú con la imaginación del autor, ¿no? Con la ficción. Además, siempre estaba lleno de humor, ¿no? De esos cuentos. Entonces, cuando uno lee a Ricardo Palma, te, te causa gracia, ¿no? O sea, te provoca la risa. Entonces, interesante. Hoy día vamos a hablar del realismo peruano. Primero, ustedes saben, el realismo es un movimiento literario que nació en Francia, es un movimiento literario universal, ¿no? Es un movimiento literario que, como dice su nombre, la literatura debe inspirarse en hechos de la realidad. Ahora, el realismo es no como un movimiento que nace en contra del romanticismo, porque el romanticismo es un movimiento, ¿no? Que está basado en la imaginación del autor, en la pura imaginación. Es decir, ¿no? En la inventiva del autor. Ahora, claro, no podría inspirarse en hechos de la realidad, pero era el punto de vista del autor, es la mirada del autor. Entonces tiene una carga subjetiva. En cambio, el realismo dice, ¿no? Que las historias, o sea, la ficción, debe tratar, ¿no? De retratar la realidad tal como es. Entonces es un movimiento que intenta superar, ¿no? Al romanticismo. Esa moda que nació en Francia se expande pues por toda Europa. Ahí hemos recordado, ¿no? Por ejemplo, nosotros a Dostoyevsky, a Fedor Dostoyevsky, y luego esa moda va a llegar acá a América, ¿no? A Latinoamérica, y también en el Perú entonces vamos a tener un realismo, ¿no? Y es lo que nos interesa recordar hoy día. Acá dice, el realismo peruano fue un movimiento literario influenciado por el realismo europeo. Eso es cierto, ¿no? Como ya dije, la moda vino de Europa. Entonces, aquí aparecen las fotografías, ¿no? De los tres grandes autores franceses. Estos fueron narradores realistas franceses, ¿no? Stendhal, Balzac y Gustave Flaubert. Ellos fueron los grandes escritores realistas de Francia. O sea, digamos que ellos inventaron el realismo narrativo en Francia digamos, influyen en todo el mundo. El realismo, claro, ¿no? También hubo un desarrollo en poesía, hubo teatro, ¿no? Pero mayor desarrollo alcanzó a nivel de la narrativa. Es decir, ¿no? Mediante novelas y cuentos. Y mayormente, ¿no? Tuvieron éxito las novelas realistas. Por ejemplo, las novelas de Balzac tuvieron mucho éxito. Incluso, ¿no? Se sabe que en esos tiempos estas novelas se publicaban por capítulos en los periódicos, en los diarios. Entonces, ¿no? La gente esperaba, dice, ¿no? Con mucho entusiasmo, digamos, la publicación de semana a semana que salía, ¿no? En los periódicos.
el avance, ¿no? de los capítulos de estas novelas. Entonces fue, digamos, un fenómeno, ¿no? Interesante de publicar las novelas capítulo a capítulo en los periódicos más importantes de Francia. Ahora, en el caso de Perú, nuestra realidad era terrible, ¿no? Habíamos vivido una guerra con Chile y lo más trágico, pues no perdimos la guerra. Entonces era un Perú totalmente destruido, ¿no? Era un país destruido, ¿no? A todo nivel, político, económico, social, cultural, ¿no? En todos los sentidos estábamos totalmente en ruinas. Y entonces, lo interesante, ¿no? Este movimiento realista llega, o sea, esa moda llega acá al Perú cuando estamos en ruinas, ¿no? Y entonces va a ser interesante porque los escritores van a hablar, pues, ¿no? De esa ruina, ¿no? De cómo el Perú está en ruinas. Entonces acá se indica, ¿no? Características del realismo peruano. Si vamos en sentido horario, el realismo peruano dice, ¿no? Expresa un nacionalismo agresivo. Claro, ¿no? Estos autores que eran jóvenes, ¿no? Reaccionan ante la derrota, ante la ruina, con un nacionalismo agresivo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay, digamos, un discurso, ¿no? de revancha contra Chile. O sea, ¿no? Una forma de que el Perú se levante de las ruinas es, digamos, ¿no? Hablar de nosotros mismos, ¿no? De darnos aliento, de apoyarnos, de reivindicar, digamos, todas las cosas buenas que tiene el Perú y, digamos, denunciar, pues, a Chile, ¿no? Digamos, como nuestro eterno rival, ¿no? O nuestro rival a quien hay que, digamos, volver a enfrentar. Entonces se hablaba bastante, ¿no? De la revancha, de la revancha contra Chile. Eso era el discurso entonces que manejaban estos jóvenes escritores realistas. También otra cosa interesante fue, ¿no? La reivindicación del indio. Eh, durante la guerra, los que habían muerto más, ¿no? Más habían sido los indios. El nombre más exacto sería decir, ¿no? Indígenas, ¿no? O andinos. O sea, gente del pueblo, ¿no? Es lo que más había muerto. Y entonces lo más curioso es que los indios eran, pues, no, digamos, esclavos, eran siervos, o sea, eran personas que no tenían derechos, pero son los que más han muerto en la guerra. Entonces era una cosa curiosa, ¿no? Personas que no tienen derecho, que no eran tomadas en cuenta, son los que defendieron, digamos, este territorio. En cambio, los dueños de Perú, ¿no? Los que ganan millones y tienen muchos beneficios, ellos entonces, una parte se fueron a Europa, ¿no? Mientras peleaban acá, ellos se fueron a Europa ya a pasar de vacaciones. Entonces era una cosa curiosa, ¿no? Entonces los escritores deciden reivindicar la figura del indio. Preocupación por la renovación del país. Claro, tiene sentido, ¿no? Perú está en ruinas, Perú está destruido. Entonces estos jóvenes plantean, pues, ¿no? Ideas, ¿no? De cómo podría el Perú levantarse, ¿no? De las ruinas. Cómo podría, digamos, volver, ¿no? A ser un país como antes, y si antes no era un gran país, ¿cómo podría, ¿no? Este Perú que se levante de las ruinas alcanzar un gran desarrollo? Estas preocupaciones no lo discutían estos jóvenes escritores. Propósito moral y social. Claro, ¿no? Un Perú en ruinas, un Perú que perdió una guerra. Entonces, ¿no? Los escritores plantean, ¿no? Formas de levantarse, de desarrollarse,
Y también, ¿no? Obviamente, ¿no? Denuncian, ¿no? A todos aquellos culpables que llevaron al Perú a la derrota. Y es lo correcto, ¿no? Hay que criticar, hay que denunciar a todos los culpables de la derrota. Dice, ¿no? Rechazo de lo pasado y lo exótico. Claro, el movimiento realista lo que busca, ¿no? Es contarnos de hechos que están pasando, ¿no? En el presente. El pasado y lo exótico, eso le gustaba, ¿no? A los románticos. Por ejemplo, Ricardo Palma, cuando nos cuenta historias, ¿no? De la colonia, de la época colonial, pues es el pasado, ¿no? Es el mundo lejano, exótico. En cambio, los realistas hablan de lo que pasó y cuál es lo que está, o lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? El Perú está en ruinas, ¿no? Hemos perdido la guerra con Chile. De eso tenemos que hablar. Alejamiento del tono intimista y búsqueda de una mayor objetividad. Claro, es lo que estoy diciendo, ¿no? Es una literatura que busca reflejar el Perú en ruinas, ¿no? Que busca reflejar un Perú que perdió una guerra con Chile. Y por supuesto, ¿no? Hay que dar ideas para que el Perú se levante, ¿no? Se desarrolle, pero también hay que denunciar, ¿no? A todos los culpables que llevaron al Perú a la derrota. Eso es entonces, ¿no? Buscar una mayor objetividad. Aquí aparecen cinco de los más importantes autores realistas. Manuel González Prada, que fue, digamos, el especie de líder, ¿no? El teórico. Luego está la presencia, ¿no? De Clorinda Mato, Mercedes Cabello, Teresa González, ¿no? Y Abelardo Gamarra. Entonces, un fenómeno interesante es, ¿no? La aparición de escritoras. Porque más antes ha habido escritores, ¿no? Bueno, desde tiempos antiguos, o sea, desde la colonia, siempre hemos escuchado nombres, ¿no? De escritores, o sea, varones. De mujeres casi nada, ¿no? Y entonces es una gran novedad, es un hecho, diríamos, histórico, revolucionario, la aparición de escritoras. Bien, entonces acá se mencionan a dos, ¿no? Florinda Mato, Mercedes Cabello y Teresa González. Para acá lo curioso, ustedes pueden fijarse, es que antiguamente la mujer no tenía algo así como la obligación de llevar el apellido del marido, ¿no? De Turner, de Carbonera, de Fanning, es el apellido de sus maridos, ¿no? O sea, de sus esposos. Bueno, actualmente esto no es obligatorio, ¿no? Por ejemplo, este caso de Teresa González es bien interesante, ¿no? Acá en Lima hay un colegio, en Jesús María, un colegio de mujeres, ahora no sé si sigue siendo de mujeres, pero más antes era un colegio de mujeres, y ese colegio es más conocido como el Fanning, ¿no? Y eso es incorrecto, ¿no? Porque el nombre le han puesto debido a ella, ¿no? A Teresa González. O sea, su marido no tiene nada que ver y además no sabe quién habrá sido, ¿no? Se supone que era un inglés, pero el colegio más conocido como Fanny, o sea, es un homenaje al marido, entonces es un absurdo, ¿no? El colegio debería quedarse nada más con Teresa González. Bueno, lo que estaba diciendo, lo más importante, aparecieron escritoras. Ese es un hecho revolucionario. Felizmente, en el mundo actual hay, ¿no? Escritores y escritoras, ¿no? De igual a igual. Eso es una maravilla, pues, ¿no? Porque hombres y mujeres tienen la misma capacidad. Y entonces hoy día vamos a hablar de la narrativa del realismo. Entonces, para el examen nos interesa, ¿no? Recordar a Clorinda Mato. Ella fue una mujer, diríamos, revolucionaria.
O sea, no fue una mujer autosuficiente, una mujer obviamente, ¿no? Muy inteligente, fue una intelectual y rompió, ¿no? Con las normas de su tiempo. Bueno, así deberían ser todas las chicas, ¿no? Para que el Perú avance, cambie, deberían ser como Clarina Mato. Ella fue una de las primeras mujeres en divorciarse de su, ¿no? de su esposo, ¿no? O sea, de este señor Turner, se divorció. Y eso fue un escándalo. ¿Ya? La sociedad clasista, ¿no? Con mentalidades anticuadas, se escandalizaron. Decían, ¿cómo, no? Una mujer puede romper su matrimonio, ¿no? O sea, hay gente pues que tiene la idea, ¿no? De que la mujer así, el marido la maltrata, entonces debería quedarse, ¿no? Eternamente aceptando su maltrato. Eso es un absurdo, ¿no? Las mujeres deberían liberarse, ¿no? Si tienen una pareja violento, abusivo, ¿no? Que las golpean. Entonces ella se supone que tenía un matrimonio pésimo, ¿no? Ella pidió el divorcio. Así que supongo que este señor era un gringo, pues, ¿no? De origen norteamericano, europeo, ¿no? Ella rompió su matrimonio. Eso es un acto revolucionario. Y entonces, ¿no? Clonida Mato adoptó una postura anticlerical. Esto también es interesante, ¿no? Ella rompe, ¿no? Con la iglesia. Ella critica a la iglesia, o sea, a los curas, a los sacerdotes. Ya, entonces, tiene una postura, digamos, casi de atea, ¿no? Y era lo correcto, ¿no? Porque los sacerdotes cometían muchos, digamos, abusos acá en el Perú de ese tiempo. Y ella obviamente está en contra de eso, ¿no? Y es lo correcto, ¿no? Si yo veo un sacerdote abusivo, lo denuncio, ¿no? O sea, lo encaro, y es lo correcto. Y obviamente hay gente que tiene la idea contraria, ¿no? Que al cura, así sea un abusivo, hay que estar arrodillante ante el cura. Es un absurdo, ¿no? Pero se dan cuenta, fue una mujer revolucionaria, ¿no? Promovió ideales positivistas. ¿Qué significa esto? El realismo está basado, ¿no? En las ideas que pregonaba en Francia los filósofos positivistas. El positivismo fue una escuela filosófica que está inspirado, ¿no? En la ciencia. Y claro, la ciencia pues había avanzado bastante, ¿no? Por ejemplo, se había demostrado de que el hombre, ¿no? Es producto de la evolución. O sea, no era cierto, ¿no? Que Dios creó al hombre, ¿no? Sino la ciencia había demostrado que la humanidad es, ¿no? Producto de un largo proceso de evolución. Entonces, esas ideas positivistas, ¿no? Que tienen una base científica, también, ¿no? Acá llega al Perú y entonces Clorina Mata es una de las autoras que defiende esas ideas, ¿no? Y los usa en su literatura. Procuró defender al indio y a la mujer. Claro, ¿no? Diríamos que ella es una de las primeras feministas del Perú, pues, ¿no? ¿No? Defiende los derechos de la mujer. La mujer tiene derecho, ¿no? A desarrollarse, ¿no? A ser profesional, a ser escritora. La mujer tiene derecho, ¿no? A ser feliz, ¿no? La mujer tiene derecho a romper su matrimonio, ¿no? Si es una tragedia. Y también defendió, ¿no? Al indio, ese hombre, ¿no? Hombre y mujer, ¿no? Explotado, abusado, ¿no? Por otros, ¿no? Por los dueños, por los señores, ¿no? Por los gamonales. Se le considera precursora del indigenismo. Claro, ¿no? Porque es una de las primeras personas que reivindica los derechos del indio, ¿no? O sea, precursora. Su obra maestra, Ave sin nido. El título es una metáfora, ¿no? Porque ave sin nido hace alusión, ¿no? A personas, diríamos, sin hogar, pues, ¿no? Sin hogar, sin casa, sin padres, ¿no? Aves sin nido. La historia
está ambientada en un pueblito cusqueño. Claro, no olvidarse que Clorinda Mato era cusqueña, ¿no? Ella había nacido en el Cusco. Entonces la historia está ambientada en el Cusco, en un pueblito llamado Quillaj, y Quillaj es un nombre quechua, ¿no? Creo que alude algo así hace referencia a la luna. Quillaj. Dice que en este pueblo llamado Quillaj vivían, ¿no? Los señores, o sea, ¿quiénes gobernaban en Quillaj? O sea, ¿quiénes eran los dueños de las tierras, ¿no? ¿Quiénes eran las autoridades en Quillaj? Eran los blancos. Es decir, ¿no? Los descendientes de los españoles. Ellos eran los dueños de Quillaj. Autoridades, dueños, de todo, ¿no? O sea, los que tenían poder. Y la otra parte del pueblo eran los indios. Ahora, claro, ¿cuál era lo curioso, no? Los blancos eran un grupito, pero eran los dueños del pueblo. En cambio, la mayoría, que eran los indios, eran, ¿no? Siervos, eran peones, eran esclavos. O sea, no eran dueños de nada. En todo caso, no solamente vendían su fuerza de trabajo. Así era la vida en Quilla. Hasta que un día van a llegar a ese pueblo una pareja de esposos, Fernando Marín y su esposa Lucía. Estos Marín son limeños de nacimiento. Entonces, no, ellos de Lima se han ido a Quilla, al Cusco, porque este Fernando Marín es un empresario, o sea, es alguien que tiene dinero, ¿no? Y va a invertir pues en ese pueblo, ¿no? Porque dice allí, hay, ¿no? Una beta minera. Entonces los marines, ¿no? Han adquirido esta beta minera, así que han ido a trabajar ahí, ¿no? O sea, a formar una empresa minera, ¿no? Entonces los marines obviamente no llegan allí a Quilla, van a adquirir, ¿no? Una vivienda, una casona, ¿no? Porque ahí va a funcionar la empresa y al mismo tiempo van a vivir también allí, ¿no? Y entonces, obviamente, los marines van a tener contacto, pues, ¿no? Con las autoridades del pueblo, ¿no? Porque son quienes autorizan, negocian, ¿no? O, digamos, la explotación minera, o sea, un negocio, ¿no? Y entonces, aquí destacan, ¿no? El gobernador, que se llama Sebastián Pancorbo, y el cura del pueblo llamado Pascual Vargas. Ellos son los que gobiernan en el pueblo, ¿no? O sea, diríamos, la autoridad política era Sebastián Pancorbo, el gobernador, y, digamos, la autoridad religiosa es el cura Pascual Vargas, ¿no? Que son también conocidos como los notables. Y entonces, los Marín van a contratar, pues, ¿no? A muchos trabajadores, ¿no? Y entonces, aquí aparece la figura de Juan Yupanqui y su esposa Marcela Yupanqui. O sea, los Yupanqui, ahí se puede notar, ¿no? Los apellidos Yupanqui ya son, alude a personajes, diríamos, indios, ¿no? Entonces los Yupanqui van a convertirse en empleados de los Marín. Juan Yupanqui va a ser especie de asistente, ¿no? De asistente, ayudante, secretario de Fernando Marín. Y Marcela Yupanqui va a trabajar de ayudante, ¿no? Ayudante, empleada, ¿no? De Lucía, ¿no? De Lucía Marín. Y entonces así empieza la historia. Un día, ¿no? Los Yupanqui están muy preocupados. Juan y Marcela Yupanqui están, dice, desesperados prácticamente, ¿no? ¿Cuál es el problema de los Yupanqui? Los Yupanqui deben pagar, ¿no? Un préstamo a los notables, o sea, al cura Vargas y a Sebastián Pancorbo, ¿no? Que son socios estos señores. O sea, no le deben dinero, deben pagar. El problema es que no tienen dinero, ¿no? Porque recién han comenzado a trabajar con los Marín. Todavía no ha llegado ni siquiera, no cumple ni siquiera el mes, ¿no? Para cobrar.
Y entonces lo que hace Marcela Yupanqui va a ir a buscar al cura Pascual Vargas para suplicarle, ¿no? Que le den un plazo, ¿no? Porque recién han empezado a trabajar y entonces una vez que cobran, van a pagarle, ¿no? La deuda. Pero el cura Vargas no acepta la idea. El cura Vargas le dice a Marcela de que ella, o sea, no su familia, debe pagar la deuda, o sea, el préstamo, el día que corresponde, que no hay más días, ¿no? Y claro, el cura va a decir, ¿no? Que si te permito, ¿no? Todo el mundo va a querer entonces más días, etcétera, ¿no? Todo un discurso. Y entonces el cura Vargas le dice pues a Marcela, ¿no? Bueno, le dice, ¿no? Pero Marcela, si tú no tienes dinero, fácil, le dice, ¿no? Págame con tu margarita. Y entonces, Marcela va a regresar totalmente desesperada, pues, ¿no? A su casa y le va a contar a su esposo Juan Yupanqui, ¿no? Lo que pasó, que el cura no acepta dar más días para el pago y que más bien le ha dicho, ¿no? Si no tienes plata, págame con tu margarita. Y entonces Juan Yupanqui también está desesperado, ¿no? Ahora, ¿qué significaba esto de pagarle con Margarita, no? Margarita, o sea, esta pareja, los Yupanqui tienen dos hijas. La mayor se llama Margarita y la menor Rosalía. Ahora, Margarita dice es una jovencita, ¿no? Una jovencita, y entonces lo que está diciendo el cura, pues no es si no tienes plata, entrégame a tu hija, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba ahí, no? O sea, en este pueblo. Resulta que este cura Vargas era un abusivo, ¿no? Un explotador. Porque dice, ¿no? Eh, Se hacía servir, ¿no? Por todas las mujeres del pueblo. Todas las mujeres del pueblo se turnaban para servir al cura Vargas. ¿Y en qué consistía servir al cura, no? Era ir, ¿no? A limpiarle su parroquia, era a lavarle su ropa, era ir a cocinarle, ¿no? Y no solo eso, ¿no? En muchas ocasiones estas mujeres tenían que convertirse en la pareja del cura. O sea, diríamos, no se convertían en sus amantes, ¿no? Pero obviamente estas mujeres no lo hacían, ¿no? Porque ellas estaban de acuerdo, sino eran obligadas por el cura, ¿no? A ser su amante. Y entonces, cuando el cura Varga dice, no, págame con tu margarita, obviamente no, los yupanquis saben que este cura lo que está, finalmente lo que quiere no es convertir a Margarita pues en su pareja, en su amante, ¿no? Entonces, obviamente para los padres es, ¿no? Una desesperación total esto, ¿no? De que quieren, digamos, abusar de tu hija, ¿no? A partir de una deuda. Y entonces, este conflicto, finalmente, ¿no? Lo van a conocer los Marín, ¿no? Lucía Marín se va a enterar, ¿no? Porque Marcela se lo va a contar. Entonces Marcela lo que va a hacer, se lo cuenta a Lucía y Lucía no escucha totalmente, diríamos, horrorizada cómo actúan, ¿no? Estos notables en el pueblo. ¿Y cuál era lo terrible, no? Lo terrible era que estos notables de Quilla, dicen, no, cada año daban préstamos a todo el pueblo. Ahora, claro, ¿no? Uno podría sacar un préstamo de un banco, por ejemplo, o alguien te presta dinero, ¿no? Pero tú lo pides, ¿no es cierto? En este caso, estas autoridades te daban los préstamos a la fuerza, o sea, tú no pedías, pero no te llegaba el préstamo a tu casa. Y dice, ¿no? No era necesariamente que te daban la plata, ¿no? Sino que te traían productos a tu casa, ¿no? Entonces Juan y Marcela Yupanqui no habían pedido ningún préstamo, pero un día llegó a su casa el préstamo, ¿no? Que eran objetos, que muchos de esos objetos ni siquiera eran para que usen ellos, ¿no? Pero dice, no podías rechazar. Tú, calladito, tenías que aceptar el préstamo. Y luego, ese préstamo, ¿no? Había que pagar, pues, ¿no? Mes a mes había que pagar las cuotas y finalmente cancelarlo, ¿no? O sea, pagar lo que te habían prestado, ¿no? Entonces era una forma de abuso, porque al final de cuentas dicen, no, todos los indios de Quilla le debían, digamos, a estos notables, ¿no? El préstamo.
y todos tienen que pagar. O sea, al final de cuentas, estos notables vivían a costa del pueblo, ¿no? Entonces, Lucía se lo cuenta pues a su esposa Fernando Marín, y entonces los Marín quedan, ¿no? Conmocionados con esta noticia, ¿no? De cómo estos notables abusan del pueblo, y además, ¿no? Cómo este cura también, ¿no? Se hace servir de todas las mujeres del pueblo. No interesaba si eran casadas o solteras. Entonces había pues digamos, una relación autoritaria, violenta, ¿no? En ese pueblo, ¿no? Y entonces, lo que va a pasar es que Lucía Marín va a ir a conversar con el cura Vargas, ¿no? Ella, como es una señora que viene, una limeña, ¿no? Que va a Cusco, diríamos que los Marín son, ¿no? Son blancos, modernos, blancos modernos, que tienen una mentalidad mucho más abierta. En cambio, ¿no? Los notables de Quilla son blancos anticuados, ¿no? Que tienen ideas al modo antiguo de gamonales, ¿no? Así que Lucía, pues, ¿no? Le hace ver al cura Vargas, ¿no? Que era incorrecto lo que estaba haciendo, siendo sacerdote, ¿no? Y también, ¿no? Fernando Marín también va a ir a conversar con Sebastián Pancorbo, ¿no? Y le va a hacer ver, ¿no? De cómo, ¿no? Ellos estaban cometiendo abusos contra la gente. Entonces, los notables de Quilla se dan cuenta, ¿no? Que estos Marín son un problema para ellos, ¿no? O sea, son especie, ¿no? De gente que ha venido de afuera a malograrse el negocio. Así que estos notables van a actuar, pues, ¿no? No se van a quedar de brazos cruzados, ¿no? Entonces, un día estos notables van a convocar a una asamblea urgente, ¿no? Allí, digamos, en la plaza del pueblo. Entonces, no la gente, ¿no? Se los que viven allí en el pueblo van a esa asamblea y dicen lo más curioso, ni bien llegan, ¿no? Le reparten a todo el mundo alcohol, o sea, trago, ¿no? Para beber. Y por supuesto la gente, si les invitan, acepta, ¿no? Así que beben, ¿no? Y dice, no, había alcohol en cantidad, toda la gente bebía, ¿no? Parecía una fiesta. Y entonces, lo que va a hacer ahí Sebastián Pancorbo y el cura Pascual Vargas van a lanzar, ¿no? Discursos atacando a los marín. Por ejemplo, el cura dice, ¿no? Va a decir de que estos señores marín no han venido a llevarse el oro y la plata de Quilla. Y va a decir, pero nosotros no podemos permitirlo, ¿no? Que se lleven nuestro oro, nuestra plata, ¿no? Incluso el cura Vargas va a decir, ¿no? Estos marín también han venido incluso a llevarse, ¿no? A la Virgen acá del pueblo, ¿no? Se quieren llevarse a los santos, ¿no? Santas que está ahí en la iglesia. Y claro, decían, no, y lo vamos a permitir. Y obviamente la gente alcoholizada decía, no, no, no podemos permitir que estos extranjeros o de otro sitio, ¿no? Se lleven nuestras joyas, ¿no? A nuestros santos. El asunto dice, ¿no? Que la gente alcoholizada, y eso es una cosa también paradójica, ¿no? Es el pueblo, ¿no? Incentivado por estos notables, deciden atacar de una vez pues a lo marín, ¿no? ¿Quiénes quieren llevarse el oro y la plata? Los marín, ¿no? Quieren llevarse a la Virgen? Los marín. Entonces hay que matarlos de una vez. Así que la turba, dice, no fue esa misma noche, ¿no? A atacar la casa de los marín. Y entonces allí, al ver, ¿no? Que venían hacia la casa, ¿no? Totalmente, o sea, gritando, pues, ¿no? Era tan evidente que venían a atacar a la casa venían, dice algunos, incluso con sus antorchas, o sea, estaban dispuestos hasta a quemar la casa, ¿no? Y entonces ahí va a aparecer la figura de los Yupanqui. Juan Yupanqui y Marcelo Yupanqui salen a la puerta, ¿no? Para decirles que se detengan, porque además se conocen, ¿no? Se conocen, son paisanos, pero la turba no entiende, ¿no? Terminan matando pues a Juan Yupanqui, ¿no? Lo golpean, lo pisotean, lo matan al pobre, ¿no? Y también a Marcela, que intentaba defender a su esposo. Pero al darse cuenta, ¿no? Que han matado, la turba huye, ¿no? Despavorida. Pero acá lo terrible, lo grave, ¿no?
Juan Yupanqui ha muerto, defendiendo a los Marín, ¿no? A sus jefes, digamos. Y Marcela dice que quedó malherida, de gravedad, finalmente, ¿no? Está agonizando y parece que no tiene salvación, así que no va a morir, digamos, diríamos en brazos de Lucía Marín. Lucía Marín intentó salvarla, ¿no? Y entonces Marcela, en su agonía, le va a contar un secreto a Lucía. Y finalmente Marcela Yupanqui también muere. Entonces ahora el problema es, ¿no? Que han quedado huérfanas las hijas pues, de los Yupanqui, ¿no? Margarita, que era una jovencita, y Rosalía, que tuviera casi una niña, ¿no? Entonces obviamente los Marín deciden hacerse cargo, ¿no? De estas chicas, ¿no? Huérfanas, porque sus padres han muerto defendiendo a los Marín. Así que los Marín son, de alguna forma, pues reaccionan como de forma correcta, ¿no? Estas chicas entonces deben ser ahora no protegidas por ellos. Se han quedado sin padre. O sea, ahí estaría el título, ¿no? Aves sin nido. Margarita y Rosalía, ¿no? Aves sin nido. Y entonces en el pueblo ya hay una tensión constante, ¿no? Entre los Marín y los notables, ¿no? Y claro, ¿no? Los Marín saben que estos notables mandaron a quemar su casa, ¿no? A atacarlos, ¿no? Y claro, ahí murió Juan Yupanqui y Marcela Yupanqui. En ese contexto, va a llegar al pueblo un joven llamado Manuel, ya llamado Manuel. Este Manuel es, dice, ¿no? El hijo del gobernador, aunque realmente era su hijastro, ¿no? Pero él lo considera su hijo. Ahora, lo interesante de Manuel, él es un joven que está estudiando en San Marcos, ya estudia en la Universidad de San Marcos. Entonces, diríamos, no es un joven, entonces que tiene pues una formación académica, ¿no? Bueno, si no me equivoco, está estudiando Derecho. O sea, no conoce ya conoce las leyes, ¿no? Claro, todavía no termina su carrera, pero dice que ha salido de vacaciones y entonces no va a pasar sus vacaciones a su pueblo, a Quilla, y ahí va a conocer pues a los Marín, ¿no? Y entonces nace, ¿no? Especie de una amistad entre los Marín y este joven, porque los Marín son limeños y Manuel estudia, ¿no? En Lima, así que, ¿no? Tienen temas en común, se hacen amigos, ¿no? Y por supuesto, Manuel va a conocer, ¿no? A las chicas Yupanqui, ¿no? Entonces va a conocer a Margarita, que es una jovencita ya, ¿no? Y se enamora de ella, ¿no? Y entonces, la vida allí en Quilla, que para los Marín es bien complicado, ¿no? Porque los notables les han declarado la guerra, pues, ¿no? Así que los Marín se dan cuenta de que no tiene sentido quedarse en ese pueblo. Deciden regresar a Lima, ¿no? Así que van a vender, ¿no? Su propiedad, ¿no? Ya no van a sacar a explotar la mina ni nada, ¿no? Se regresan a Lima y por supuesto con ellos también se vienen a Lima, ¿no? Las chicas Yupanqui, ¿no? Margarita y Rosalía. Y entonces Manuel también, ¿no? Termina sus vacaciones. Ahora, claro, Manuel va a descubrir también, ¿no? Que ahí en su casa, porque él vive, pues, ¿no? Con el gobernador de su padrastro, ¿no? Va a descubrir de que esos notables, o sea, su padrastro y el cura y las demás autoridades, están planificando, ¿no? Finalmente matar a los Marín, ¿no? Y se los cuenta, pues, a los Marín, ¿no? Quienes son sus amigos, así que los Marín por eso, ¿no? Con justa razón se regresan a Lima, ¿no? Y entonces Manuel también, ¿no? Va a venir a Lima a seguir estudiando en San Marcos, y los Marín, ¿no? Le dejaron su dirección acá de Lima, así que Manuel visita constantemente a los Marín porque está enamorado de la chica mayor, ¿no? De Margarita. Y claro, Margarita también estaba enamorada de Manuel. O sea, era un romance mutuo, ¿no?
Finalmente dicen, ¿no?, que esta pareja están tan enamorados que deciden casarse, ¿no? Y por supuesto los Marín están de acuerdo, ¿no? Porque se han dado cuenta de que este joven Manuel, a pesar de que es, ¿no?, hijastro del gobernador, no es como el padrastro, ¿no? Es diferente, se nota que es una persona, un joven bueno. Y claro, ¿no? Va a ser profesional, así que se van a casar. Y entonces esta pareja vuelven a su pueblo aquí, ¿no?, a sacar los documentos para casarse acá en Lima, ¿no? Y entonces cuando regresan aquí a sacar sus documentos, que en ese tiempo era sacar tu partida de bautizo, ¿no? Porque no existía el partido de nacimiento, descubren que son hermanos. Ya Margarita y Manuel resulta que son hermanos. Y entonces, ¿qué pasa, no? Cuando la mamá, o sea, Marcela, ¿no?, Yupanqui estaba agonizando, pues le había contado su secreto, ¿no?, a Lucía Marín, y ahí le había dicho, pues, ¿no?, de que su hija mayor, Margarita, no era la hija de su esposo, ¿no?, Juan Yupanqui. Y entonces, claro, ¿no?, Lucía Marín no le había dicho nada a Margarita, ¿no? Ella misma, al sacar su partida de bautizo, descubre, ¿no?, que su papá verdadero no había sido Juan Yupanqui, aunque él lo había criado, ¿no? Lo había aceptado como su hija, le había dado su apellido, ¿no?, Yupanqui. Dice que su papá verdadero había sido un sacerdote, un cura del pueblo de Quilla. Dice que un obispo, ¿no? El obispo Claros, él había sido su verdadero padre. Y también, ¿no?, Manuel también descubre que su verdadero papá es, ¿no?, el sacerdote, el obispo Claros. Entonces resulta que Margarita, pues, es su hermana. Y obviamente no se van a casar, pues, no, o sea, no pueden casarse entre hermanos. Entonces era, pues, no, algo terrible para ellos, ¿no? Descubrir que eran hermanos, ¿no? Que su padre había sido un sacerdote. Y claro, la pregunta, ¿no? ¿Cómo había sido eso, no? Es que este cura, o sea, este obispo, había también, ¿no?, abusado de Marcela Yupanqui, ¿no? Y también, ¿no?, de la mamá de Manuel. Entonces era terrible la idea, ¿no? Por supuesto, cuando se publicó esta novela Ave sin Nido, la Iglesia de Perú reaccionó furioso, ¿no? Atacaron a Clorinda Mato, la denunciaron, ¿no? Buscaron encarcelarla. Entonces, esto es interesante, ¿no? Porque ustedes habrán escuchado una noticia de estos días, que también ha pasado algo parecido, ¿no? Porque en la Católica, ¿no?, existe la carrera de teatro, ¿no? Y entonces cada año presentan sus obras los estudiantes, ¿no?, para graduarse, como especie de curso de fin de ciclo, ¿no? Como una tarea de fin de ciclo, ¿no? Presentan sus obras. Así que había una obra, ¿no?, que se titulaba, me imagino que ustedes ya lo saben, se llamaba María Maricón, y entonces aludía a la Virgen María, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, los católicos se escandalizaron, ¿no? Se escandalizaron, se querían crucificar, ¿no? Incluso un grupo de señores de San Isidro hicieron su procesión con la Virgen, ¿no? Fue un escándalo, ¿no es cierto?, en los periódicos, en la televisión, un escándalo, ¿no? El alcalde de Lima se quería crucificar, ¿no? Decían, pero ¿cómo, no? Entonces, así que lo curioso, igualito pasó también cuando salió esta novela. Cuando se publicó la primera vez Ave sin Nido, la iglesia peruana, los curas, la gente, los católicos, los creyentes, ¿no?, se escandalizaron. Decían, pero ¿cómo, no? Ahí están haciendo quedar mal al sacerdote, que es el hijo de Dios, ¿no? Que cómo es posible que mientan, ¿no? Que los sacerdotes tienen hijos, que embarazan a las mujeres. Entonces, la denunciaron. Florina Mato no pudo seguir viviendo acá en Perú. Tuvo que, exiliarse, se fue a Argentina. Ella vivió hasta su muerte en Argentina, porque si regresaba acá al Perú la encarcelaban. ¿Qué pecado había cometido Florina Mato haber publicado Ave sin Nido?
O sea, por una obra de ficción, por una obra de ficción, la querían encarcelar. Ahora, ese teatro también es ficción, o acaso algo real. Es ficción. Entonces, se repite la historia, ¿no? Entonces, Clorinda Mato vivió hasta su muerte en Argentina. Ahora, era cierto que en los pueblitos muchos sacerdotes embarazaban, ¿no? A las mujeres. Ahora, bueno, yo supongo que si la mujer está de acuerdo, ya pues, sería normal, ¿no? El problema está cuando embarazan a chicas a la fuerza, la violentan, ¿no? Ahí está mal, ¿no? Porque recordemos que los abuelos de César Vallejo fueron sacerdotes. En este caso, se supone que las mujeres estaban de acuerdo, ¿no? Porque no hubo juicio, nada, ¿no? El abuelo paterno de César Vallejo fue sacerdote. El abuelo materno de César Vallejo fue sacerdote. O sea, los abuelos de César Vallejo, del gran poeta, fueron sacerdotes. Entonces, ¿no? Se supone que ahí no había problemas porque las mujeres habían aceptado, ¿no? Relacionarse con sacerdotes porque querían. Pero acá se está denunciando, ¿no? Cuando se comete violencia a la fuerza. Así que Clorinda Mato fue genial, ¿no? Claro, ¿no? El indio, ¿no? Totalmente abusado, ¿no? Ahí está, pues, en Ave sin nido, ¿no? Ahora, claro, esta visión paternalista es interesante, ¿no? Porque según Clorinda Mato, el indio por sí solo no puede liberarse, ¿no? Todavía necesita la tutoría de alguien. Entonces, ¿quiénes son los tutores para que se salven estas chicas Yupanqui? Son pues los marín. Entonces, según Clorinda Mato, hay blancos buenos, ¿no? Como los marín, que van a ayudar a liberarse al indio, y hay blancos malos como los notables de Quillac. Esa es la idea final. Eso se llama visión paternalista. Y bueno, ¿no? Manuel González Prada fue el líder, ¿no? El ideólogo. Él estudió en Francia. Lo interesante, ¿no? González Prada estudió química pura en Francia. O sea, era un científico, ¿no? Pero al mismo tiempo era literato, ¿no? Entonces, no, él fue un crítico feroz contra Chile. Él trajo, ¿no? Las nuevas ideas de Francia, las ideas positivistas. Buscó renovar la literatura peruana. Igualmente, igual que Clorinda Mato, ¿no? Manejó la visión paternalista para la salvación del indio. Se le considera precursor del indigenismo y del modernismo. Eh, González Prada fue antichileno, anticlerical, antihispanista. González Prada sí fue ateo, ¿no? Fue totalmente declarado ateo. Y por supuesto, ¿no? La iglesia estaba escandalizada, ¿no? Su obra maestra se llama Páginas Libres, sí, con J, ¿no? Con J, Páginas Libres. Eso es interesante, ¿no? Porque González Prada dijo, ¿por qué los peruanos deben escribir no tal como dice la RAE española si ese es otro país? González Prada dijo, ¿no? El peruano debería escribir tal como habla. Entonces él dijo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo páginas, suena pues con J. O alguien dice páginas con G. Entonces, no, él planteó que el peruano debería escribir tal como pronuncia. Entonces, no es, usa una ortografía, diríamos, caprichosa, ¿no? O sea, a su estilo, ¿no? Su obra maestra es Páginas Libres, ¿no? Que es un libro de ensayos. O sea, donde él, ¿no? Expone sus ideas sobre los problemas del Perú. Él fue un crítico feroz, ¿no? De todos los que gobernaron el Perú y llevaron al Perú, pues, a la derrota, a la ruina. O sea, atacó, ¿no? Así directamente, ¿no? Los critica, los denuncia a los presidentes y autoridades que llevaron al Perú a la derrota, a la ruina. Y entonces, ¿no? Su ensayo más famoso es este, ¿no? Que está acá, que se llama Discurso en el Politeama, donde el tema central es, ¿no? La renovación política y social del país. También dice, ¿no? Rechazo de la herencia colonial, integración del niño en la sociedad, la importancia de la educación y el anticlericalismo. Bien, acá está la famosa expresión, ¿no? Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Bueno, Clorinda, no, González Prada
González Prada, él dice, ¿no? Ha llegado el momento, la hora, en que los indios deben ser reivindicados, en que los indios deben tener derechos. González Prada dice, no, en la guerra con Chile, ¿quiénes han muerto por miles? Los indios. ¿Y cuál era lo curioso? Que los indios no eran dueños del Perú. Los indios eran esclavos, eran siervos. O sea, cuando a un indio tú le hablabas de Perú, el indio no entendía qué es eso. ¿Qué es el Perú? Si tú le decías a un indio, ¿no? Tu bandera es roja y blanca, ¿no? Para el indio, la bandera roja y blanca no significaba nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era pues un esclavo, era un siervo, era un tipo que era abusado, explotado. No era dueño ni de 1 metro cuadrado de tierra, nada. Y entonces González Prada dice, no, era una paradoja, dice, ¿no? Porque los verdaderos dueños de estas tierras son los indios y no los blancos españoles o los blancos que vienen de otros países, ¿no? Pero en la realidad, ¿qué pasaba? Que los dueños verdaderos, ¿no? Eran los blancos, ¿no? O sea, los gobernantes, ¿no? Y los indios no tenían derecho a nada, ni les pagaban, ¿no? Los explotaban, pero en la guerra pelearon más ellos, ¿no? Murieron más. Y entonces era una paradoja, ¿no? O sea, para un indio, ¿qué significaba? Por ejemplo, no sé, pues, ¿no? ¿Quién es Miguel Grau? Para un indio. ¿Quién es Miguel Grau? O sea, ¿quién es Bolognesi? No era nada, pero ahí pelearon y murieron. Y entonces, ¿no? González Prada dice, ¿no? Ha llegado la hora de darle derechos, ¿no? Que ellos también sean dueños, ¿no? Y González Prada dice, no, aunque realmente ellos son los verdaderos dueños de estas tierras. Y también, ¿no? Él dice que los únicos héroes que merecen llamarse héroes son, ¿no? Miguel Grau y Francisco Bolognesi, ¿no? Porque ellos pelearon, dieron su vida, ¿no? O sea, nos enseñaron cómo uno puede entregar su vida, ¿no? Digamos, en nombre de tu patria, ¿no? De forma correcta, porque fueron personas limpias, ¿no? O sea, no fueron corruptos. En cambio, González Prada critica, ¿no? A Andrés Sabino Cáceres. Cáceres fue un héroe de la guerra, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Fue un héroe. Pero después de la guerra él se convirtió en presidente de Perú. Bueno, usted lo sabe mejor que yo, ¿no? Por historia, ¿no? Y entonces González Prada dice que Cáceres, Andrés Sabino Cáceres, ya de presidente, fue un corrupto más. O sea, fue un ladrón más, igual que todos los presidentes. Y entonces no, él no lo considera héroe. Es interesante, ¿no? O sea, claro, o sea, yo fui héroe y ahora que soy presidente puedo robar. O sea, entonces deberían aplaudirme, ¿no? Bueno, ha sido héroe. Entonces, él dice que eso es incorrecto, ¿no? Claro, está bien que ha sido héroe, ¿no? Pero ahora es un ladrón y debe ser denunciado, ¿no? Castigado. Y finalmente González Prada dice, no, la salvación del Perú está pues en manos de los niños y los jóvenes, ¿no? Porque todos los viejos son, ¿no? Ya gente, ¿no? Que no sirve, ¿no? Porque son corruptos, ladrones, coimeros, o sea, han aceptado, ¿no? Que el Perú sea una desgracia los viejos, ¿no? Y lo más increíble es que dice González Prada, también funciona ahorita. El día de hoy funciona. Así es. Y entonces, ¿no? Repitiendo a González Prada, diríamos que ustedes son los que van a salvar el Perú. Los viejos ya fueron, ¿no? Bien. Bueno, siempre nos falta tiempo, ¿no? Jóvenes, ahí no quedamos, que tengan un buen día. Y obviamente están estudiando a muerte, ¿no? Porque el examen es la primera semana de marzo. Que tengan buen día. Nos vemos el próximo martes.